una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones. El contexto donde se desenvuelven las instituciones, los profesores y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Mildred Martínez y los invito a cerrar la semana con este programa. En la Ciudad de México se encuentra un centro educativo dirigido a las personas interesadas en aprender sobre el idioma y la cultura japonesa. Le invito a conocer su labor. El japonés es uno de los idiomas más complejos. Tiene influencias del chino y a lo largo de los años se ha ido transformando y adaptando a la cultura japonesa. El japonés lo hablan más de 130 millones de personas, lo que lo posiciona entre los idiomas más hablados del planeta. Este idioma no solo pertenece a Japón, sino también a pequeñas regiones de Hawái, Taiwán, Corea y Filipinas. En México existen diferentes instituciones públicas y particulares dedicadas a la enseñanza del japonés, como la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Lenguas del TEC de Monterrey, el Instituto Cultural Mexicano-Japonés y el Liceo Mexicano-Japonés, entre otros. Además, hay cursos en línea para aquellas personas que no tienen la facilidad de asistir en un horario fijo o simplemente gustan de ser autodidactas. Un ejemplo sobre cursos en línea son los que ofrece la Fundación Japón. A través de su plataforma Minato, ofrecen cursos gratuitos para los interesados en aprender el idioma nipón. Por ejemplo, puedes tomar varios cursos en Minato, pero por ejemplo, puedes estudiar comprensión del idioma japonés en el curso de Marugoto. Marugoto significa todo incluido en japonés. Y puedes estudiar no solo el idioma japonés, sino también la cultura japonesa. Pero además de eso, nosotros tenemos curso de autoaprendizaje. Eso, como con tú puedes estudiar tu propio ritmo en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero también nosotros tenemos otro curso con tutor. Y en este curso, un profesor guiará tu enseñanza con clases en vivo, brindándole apoyo en tus tareas. Y lo mejor, podrás estudiar con otros compañeros. Los cursos abarcan distintos niveles. Hay cursos para principiantes hasta intermedio, como el nivel se llama de A1 a B2. Por ejemplo, si terminares A2, puedes viajar en Japón solo. Puedes como ordenar su comida en restaurante japonesa. Y si puedes terminar hasta B2, quizás podrías obtener chance de trabajar en la empresa japonesa. Cualquier persona que tenga el interés es apta para el curso, son gratuitos y cuentan con certificación. En nuestro país, la cultura pop nipona es la principal influencia para aprender el idioma. En este momento, México es el número 1 en el mundo en términos de inscripción. Estamos muy contentos y felices de que muchos mexicanos estén interesados en el idioma y la cultura japonesa. Fundación Japón también te brinda un espacio con el material necesario para complementar tu formación lingüística. Nosotros tenemos biblioteca aquí. La Fundación Japón en México estableció en 1980. Y para ahondar más sobre este tema, nos acompañaron en el estudio la directora de la Fundación Japón, Naoko Sugimoto, y Alejandra Rojas. Ella es coordinadora de audiovisuales. Antes de venir aquí, yo trabajaba en Roma, Italia, también en la Fundación Japón, ¿no? Claro. Compara con Italia, aquí como los jóvenes mexicanos tienen más esfuerzo para conocer otro mundo, no solamente la cultura japonesa, también en la cultura otra. Claro. Y entonces ellos tienen muchos como entusiasmo para aprender y para comunicar y para participar. Eso como
como me siento y me sorprendí mucho. Claro. La verdad es que tenemos muchas. La Fundación Japón básicamente se encarga de promover la cultura japonesa en el mundo. Bueno, aquí en la oficina en México obviamente nuestro foco es la Ciudad de México y otros estados. Y a lo largo del año tenemos muchísimas actividades culturales, ya sea apoyando a distintas instituciones que traigan eventos culturales aquí o conferencias, que traigan algún artista, algún profesor. Pero también nosotros a veces traemos exhibiciones o traemos conciertos, entonces eso hacemos, ¿no? Y por otro lado también tenemos profesoras especialistas del idioma japonés que se encargan de dar asesorías, de capacitar a los profesores mexicanos o nikkeis que aquí en México están enseñando japonés. Entonces pues tienen mucho contacto, por ejemplo, con el Instituto Cultural Mexicano-Japonés, con el CELE, con muchas universidades también de la zona del Bajío, donde es muy importante ahorita toda la población japonesa que está y bueno, que por ende la necesidad de aprender japonés está cada vez más en aumento, ¿no? En nuestra oficina en Latinoamérica solamente hay dos, ¿no? México y Brasil. Y nosotros, Japón, pensamos que los dos países son muy importantes en Américas. Y además, en Centroamérica, como hispanohablantes, México nosotros pensamos un país líder de esta zona. Y ya he comentado, además, aquí en México hay muchos jóvenes. Ahora en Japón nosotros tenemos el problema de que no hay tantos jóvenes, ya es como la sociedad más como adultas, ¿no? Pero aquí en México hay muchos jóvenes, todavía muchos jóvenes, y para ellos como educación y conocer otro mundo, la cultura, es muy importante, ¿no? Las becas para jóvenes normalmente maneja por la Embajada de Japón, pero después nosotros también apoyamos las universidades y como instituciones especiales. Entonces nosotros podemos dar las becas para estos como maestros o profesores sobre un tema relacionado con Japón. Y además, por ejemplo, nosotros tenemos vínculo muy fuerte con el Colegio de México, porque allá hay una maestría sobre Japón. Entonces, por ejemplo, este año nosotros hemos mandado con más o menos 20 alumnos a Japón para aprender y finalizar su estudio sobre Japón. Claro. La plataforma Minato está pensada precisamente para jóvenes que no pueden o no tienen acceso a una escuela o que no pueden acudir presencialmente a ella, ¿no? Entonces, para estas personas les recomendamos siempre Minato porque a partir de ella pueden empezar a estudiar el japonés de forma autodidacta o con profesores que los acompañan durante su aprendizaje. Y bueno, ya después, quizá cuando ya tengan un poquito más sentadas estas bases, estas primeras bases, ya pueden entrar a una escuela o buscar hacer cursos de conversación o este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero sí, la Fundación siempre tiene tanto en plataformas de internet como en nuestra biblioteca mucho material para que los alumnos puedan acceder a ella. En este momento, por ejemplo, nosotros colaboramos junto con Seminario Cultura de México, está en Presidente Masaryk 526. Estamos haciendo un ciclo de cine japonés, todos los miércoles desde las 5. Y pues también nosotros ofrecemos algunos programas de televisión a través de los canales mexicanos. Por ejemplo, telenovela y también documentación y por supuesto animación también. Claro. Es muy famoso, ¿no? Aquí en México. Famoso. Sí. Ajá. Y también fuera de México también nosotros hacemos muchas actividades. Ahorita en este momento en Veracruz, Fototeca Veracruz, nosotros estamos haciendo una exposición de la fotografía sobre Tokio. Se llama Tokio antes y después. Y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, convocó especialistas para analizar las implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, como propone la iniciativa de reforma educativa del Gobierno federal. ¿Qué implicaciones tiene la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior? ¿Cómo lo propone la iniciativa de reforma educativa que plantea el Gobierno federal? Autoridades universitarias y especialistas
fueron convocados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para analizar el tema, con el propósito de sumar propuestas que enriquezcan la reforma constitucional que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, señaló que los preceptos de obligatoriedad y gratuidad buscan hacer efectivo el derecho a la educación que consagra nuestra Constitución. Con esta obligatoriedad nos obliga precisamente a recuperar el sentido del papel del Estado en sentido amplio, esto es que con la sociedad puede construir un camino distinto para los jóvenes. Hoy, recuperar el sentido general de futuro que pueden tener los jóvenes es para nosotros un imperativo moral que deberíamos recuperar en el sentido de las leyes. En su oportunidad, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, subrayó que los criterios de equidad e inclusión para los jóvenes provenientes de familias de menores ingresos que plantea el gobierno federal son coincidentes con las estrategias de la asociación planteadas en el documento Visión y Acción 2030, al tiempo que destacó la necesidad de que se acuerde una política de Estado de largo plazo. Con el propósito de que la modificación constitucional relativa a la obligatoriedad y universalización de la educación superior alcance su concreción en todo el país, será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible. Será útil, además, considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatorio el preescolar y la educación media superior sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad. Durante el foro, especialistas en el tema como el diputado Juan Carlos Romero Hicks hicieron un llamado a analizar el impacto financiero de esta política pública. Hay una obligación para cada norma de presentar el impacto presupuestal. Sí hay que trazar el deber ser y adicionalmente hay que ver las consecuencias necesarias. Falta el impacto presupuestal y lo vamos a solicitar a la Secretaría de Hacienda. En su oportunidad, Imanol Ordorica, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, indicó que el reconocimiento de la gratuidad y la universalidad a la educación superior ha sido una lucha de los jóvenes, una demanda social que está pronta a cumplirse. Si alguien en México ha planteado el derecho al acceso a la educación superior y la gratuidad, han sido los estudiantes. Han sido por lo menos 5 décadas de luchas permanentes de estudiantes a los que llamamos rechazados por entrar a las universidades públicas. Y quieren las públicas no porque sean baratas, quieren las públicas porque son mejores. En el foro, que convocó a académicos, rectores y directores de instituciones de educación superior, se habló de la autonomía universitaria y la pertinencia de que con la iniciativa constitucional se revalore su papel de establecer el incremento de su matrícula y las normas de ingreso. Ante ello, el subsecretario Luciano Concheiro destacó que el proyecto educativo del presidente Andrés Manuel López Obrador se funda en el compromiso social ineludible de las instituciones educativas para garantizar el derecho a la educación. La iniciativa de reforma constitucional en materia educativa se discute en la Cámara de Diputados, donde actualmente se escuchan las voces de todos los involucrados en la educación para alcanzar un marco legal en que prive el consenso. Dentro de la región iberoamericana existen diversos programas y proyectos, todos enfocados en promover la formación, capacitación y desarrollo profesional de las mujeres en el área de la ciencia. Conozcamos más sobre estos. De acuerdo con la ONU, en el mundo, el porcentaje de mujeres dentro de la ciencia es menor al 30%. En nuestra región, el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos identifica que, de 18 países analizados, Venezuela, Guatemala y Argentina son los países con mayor porcentaje de mujeres investigadoras. Por el contrario, Chile, México y Perú tienen las cifras más bajas de científicas.
Estas cifras muestran que la participación del sector femenino en la ciencia no está enlazado con el nivel de desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología. Como causa de la disparidad de género en la ciencia, ubica a la falta de conciliación entre la vida profesional y la personal de las mujeres, la falta de apoyo laboral durante el embarazo y el comienzo de la maternidad, así como los prejuicios sobre la posibilidad de que las mujeres tengan éxito en el ámbito profesional. Las mujeres hoy están más educadas que los hombres en general, pero una vez que llegan a la edad para poder participar económicamente, generalmente se van quedando atrás. Entonces creo que si las mujeres pueden tener acceso a, yo diría, al crédito, activos financieros, a ser parte del mercado laboral, creo que eso es un reto muy importante. Dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo existe la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Esta red propicia el análisis de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en 10 de nuestros países. También estimula el intercambio y el diálogo a través de reuniones, seminarios y capacitación para los gestores de ciencia y tecnología, así como periodistas científicos. Y muy importante, lograr sinergias nacionales e internacionales. Ese debería ser una meta permanente en donde podamos revisar la participación equitativa de mujeres y hombres en ciencia y tecnología. O sea, este no es un trabajo individual, es un trabajo de red, colectiva, en las instituciones, en cada uno de nuestros lugares de trabajo. El Premio L'Oréal UNESCO de América Latina reconoce la trascendencia del trabajo de investigación de las mujeres que logran sortear los obstáculos del campo de la ciencia. Este año, la física argentina Karen Hallberg, profesora del Instituto Balseiro y directora de investigación en el Centro Atómico de Bariloche, Argentina, fue reconocida por el desarrollo de enfoques informáticos punteros que permiten entender la física cuántica. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación L'Oréal, dentro de las 15 investigadoras más prometedoras de nuestra región se encuentran María Molina, especialista de Química y Biología Molecular en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, Ana Sofía Varela, del Instituto de Química de la Universidad Autónoma de México, y la española Viola María Javier Martínez, experta en genómica del Instituto de Investigación sobre la Leucemia Josep Carreras. Y en el estudio nos acompañó el pianista Rolando Valdés. Él es un joven que actualmente cursa la máxima categoría de estudios musicales en Alemania y que participará en el tercer concierto de invierno de la Orquesta Juvenil de la UNAM, que se llevará a cabo este domingo en la Sala Nezahualcóyotl. Es una vida de, sí, hasta cierto punto le podría decir sacrificios, pero al final no le llamaría sacrificios porque al final todo valió la pena. Todo rindió frutos y bueno, sí, o sea, desde la primaria, desde me acuerdo, sexto de primaria, salir de la escuela, comer en el carro para ir a las clases de la escuela. ¿A qué edad empezaste a tocar piano? Yo empecé, me llevaron a mis primeras clases de piano a los 4 años y era con una maestra particular, la maestra Laura Brittier, y luego a los 10 años entré a la Escuela Superior de Música, a los 11 años. Y ahí fue ya un cambio, ya fue una formación un poquito más institucionalizada, mucho más formal y bueno, a la vez también que tomaba mucho más tiempo. Me acuerdo cuando todo se puso un poco más difícil en secundaria, cuando empecé el nivel medio superior, porque justo se empalmó mi último año de secundaria con el comienzo de mi nivel medio superior. Entonces ahí sí sentí un cambio de 3 horas que tenía antes a la semana, 4 horas de estar en la escuela de música a más o menos 10, 12. Y entonces ahí fue una cosa terrible, pero bueno, luego el bachillerato, la preparatoria, también fue bastante difícil porque era, pues claro, conforme uno va creciendo es más horas de estudio por los dos lados. Pero sí, yo hice mi bachillerato normal, no hice preparatoria abierta ni nada, porque al final creo que fue una buena decisión de mis padres, que que esta formación al lado de la música era también importante, o sea, los conocimientos y todo era importante. También cursé hasta el 7º semestre de la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM, porque también lo consideraba importante, bueno, y lo veía un poco dudoso el escenario de ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y cuando me fui a Alemania fue cuando dije, no, esto es totalmente, tiene que ser la música y debe de ser la música porque es lo mío y es lo que me apasiona y es al final
lo que más me gusta. Pero efectivamente sí hay muchas cosas de, pues no puedo ir a esta fiesta, no puedo ir no puedo hacer estas cosas, no te puedo ver luego muchas veces incluso con mi propia familia, es de, va a haber un cumpleaños, cualquier cosa, cualquier evento familiar, mañana tengo concierto, hoy no puedo. O tengo que estudiar, simplemente tengo que estar practicando para hacer un buen papel. Claro. Pues yo creo que México está en un camino, estamos avanzando como país, cada vez hay un nivel mucho más avanzado en la mayoría de los instrumentos. Cada vez se escucha de más personas que van a Europa no solo a hacer estudios, sino a hacer una carrera, de mexicanos que están cantando en el Metropolitan Opera House en Nueva York, Rolando Villazón, un gran cantante en Alemania que es súper exitoso. Y muchos compañeros que también están yendo a Europa últimamente a estudiar y al final también luego se quedan residiendo allá, ejerciendo allá y todo. Vamos un poco mejor, pero creo que cabe la pena resaltar que la cultura y ahorita en el país es algo que necesita mucho apoyo. Porque no es algo que se pueda valer por sí mismo en un sentido de que no es autosuficiente, sino que siempre va a necesitar el apoyo, pero es una inversión también por parte de cualquier gobierno, por parte de cualquier administración, es una inversión porque siempre que haya cultura hay todo lo malo lo hay menos, hay menos delincuencia, hay menos ignorancia y es mucho mejor para todos. Y en nuestra sección Confieso que he leído, Javier Aranda nos presentó el libro Borges y la música, de la autora Ana Lucía Frega. Veamos de qué trata este ejemplar. Ahora les quiero proponer una lectura que me sorprendió mucho, que se llama Borges y la música, de Ana Lucía Frega. Y me sorprendió porque es, digamos, un acercamiento que realmente no se da frecuentemente con los escritores, ¿no? Yo había leído en internet que había un libro sobre Borges y las matemáticas, que ni siquiera quise acercarme a él porque... ¿Por qué? Cortocircuito. Era como cortocircuito para mí, pero bueno, era de un japonés, obviamente. Y así como hay ese tipo de acercamientos, pues hay otros, ¿no? La antropología, los animales o lo que tú quieras. Y en este caso, Borges y la música me llamó la atención porque hay en efecto referencias en sus poemas sobre la música, ¿no? La música verbal de Inglaterra, que es la música coral, ¿no? Y la música coral tiene que ver mucho con su infancia porque tiene una beta de familia protestante y la cultura protestante tiene como uno de sus pilares justamente la música coral, la música verbal. Claro. Entonces compré este libro en una feria de libro, no lo había leído, es de Ana Lucía Frega y lo que hace esta señora, esta investigadora, es nos conduce, digamos, muy de la mano por todas las referencias musicales de Borges. Todas. Casi todas, ¿eh? Wow. Y yo supongo que habrá más, pero se aventó yo creo que toda la obra completa de Borges y tiene referencias que yo ni siquiera las tenía registradas en mi cabeza y vamos que yo soy un devoto y agradecido lector de Borges, pero están muy bien y son sorprendentes. Por ejemplo, rescata una cita de Borges sobre Shakespeare que habla de sus atmósferas que están llenas de violencia y sonoridades. Entonces dices, puta, eso no me gusta mucho, pero no lo había retenido, no lo vi. Y así como esa va desmenuzando como un grano de elote muchas referencias que tienen que ver con la música y que te demuestran, ya puesto no solo el verso, sino una pequeña estrofa, el gran oído musical que tenía Borges justamente. Y es un recorrido que no solamente se queda en la música, digamos, clásica o culta, que es la más sofisticada si quieres, y no por otra cosa, sino porque es la que está más armada, sino también entra ese Borges de la milonga y del tango, que me sorprende mucho porque obviamente habla de los compadritos, como les dicen, pero recupera Borges, por ejemplo, en su primera etapa de escritor, ese centro musical, de otro modo, que es el lunfardo, que es una forma de hablar, digamos, muy popular. No cualquier argentino lo entiende, así como no todos nosotros entendemos luego el sentido de los albures, ¿no? Nos quedamos así como en el aire. ¿Qué dijo? Con el qué dijo. Y
ella también se acerca a esa zona de ese Borges que hace contacto con ese mundo y rescata también la sinceridad del propio poeta, en donde él dice que era de un barrio. Y cuando tú hablas de un barrio es como si yo dijera soy del barrio de aquí de Tepito, pero la diferencia, y lo dice el propio Borges, dice es que yo vivía en una casa con un gran jardín y que estaba, digamos, cercada por unos barrotes de acero. O sea, estaba y no estaba. Su universo era su casa y su biblioteca, que estaba dentro de la casa. Entonces el contacto era diferente, pero sí él trató de rescatar ese mundo de las calles bonaerenses y tiene acercamientos estupendos precisamente a ese mundo de la cultura popular. Es un buen preámbulo, lo dices bien, porque en efecto hay guiños que si tienes más elementos sobre Borges, pues como que los puedes masticar mejor, aprovechar, incluso ir a alguno de los textos completos a los que se refiere, pero si no, el rescate de algunos versos, de algunas estrofas musicales de gran intensidad, de gran sonoridad en su estructura, pues obviamente a la gente que no lo conozca lo puede atrapar, y eso yo creo que ese fin lo cumple muy bien y va más allá de la academia. Claro. Y así llegamos al final de Extracto. Le invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa. Ya saben ustedes, de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche lo invito a que sintonice EduByte con mi compañero Enrique Lascano. Él nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerde que a la medianoche tiene una cita con Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención y que tenga un excelente fin de semana. Gobierno de México.